Hola, soy Angélica Lenz. Te doy la más calurosa bienvenida y espero que te encuentres muy bien. En este espacio hemos tenido el orgullo de contar con invitados que, además de tener una licenciatura, también cuentan con maestría y no falta aquel que tiene un doctorado. Cuando escuchas estos testimonios, seguramente te preguntas, bueno, ¿y cómo lo hicieron? Sí, ciertamente es un enorme reto, porque a estos estudiantes se les exige lo mismo que a todos los demás. Obviamente se toparon con obstáculos y con barreras. Y esto lo sabe nuestro invitado del día de hoy y contribuyó a hacer algo al respecto. Tengo el honor de poderles presentar a Juventino Jiménez. Juventino es originario de Tlahui, Oaxaca. Tiene la licenciatura de Psicología Educativa, tiene la maestría de Desarrollo Rural. Ha participado desde el 2006 en la Asociación Civil Punto 6 y ahorita la preside a esta asociación. Es el responsable del Centro de Formación Integral AYUC, ahí en Oaxaca, cuyo objetivo es la inclusión educativa, laboral, cultural y social de indígenas con discapacidad. En el 2014 fue invitado por la Comisión de Discapacidad de la ONU en Ginebra a ser observador para evaluar al Estado mexicano en la implementación del Convenio de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad. Ha participado en foros internacionales y además de muchas otras actividades, es cofundador y colaborador del programa Letras Habladas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Juventino, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, estimada Angélica. Muchas gracias por la invitación pues a este programa, donde podremos seguramente pues, platicar un poquito con tu público. Y aprender muchísimo de ti. Muchas Sí. gracias. Oye, Juventino, ¿qué te parece, dado que Letras Habladas fue creada por miembros de Punto 6? ¿Qué tal si nos platicas para comenzar qué es Punto 6? Bueno, pues Punto 6 es una organización civil que nació en el año 2006 y fue creada por un grupo de jóvenes con discapacidad visual que teníamos la inquietud por resolver ciertas problemáticas a las que nos enfrentábamos las personas con discapacidad visual. En aquel entonces éramos estudiantes, algunos estaban terminando su licenciatura, otros estaban en el proceso de la tesis, otros ya se habían pues titulado, ya estaban empezando una maestría, y entonces era un proceso donde todos nos habíamos dado cuenta de que había múltiples problemas sociales, culturales, educativos, económicos, a los que nos enfrentábamos las personas con discapacidad visual y que el Estado mexicano, que la sociedad no estaba resolviendo. Y entonces dijimos, bueno, pues hay que hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer algo para resolver este problema. Y curiosamente, me gusta contar un poco esta anécdota. Punto 6 nace en un pasillo de metro. Estábamos dos compañeros más de la organización en la estación Isabela Católica, entrando, y dice una de las compañeras que fue la primera presidenta de Punto 6, decía ella, oye, dice, pues hay que hacer algo, ¿no? Creo que hay que juntar esfuerzos y hacer un trabajo en grupo, pues para generar pues acciones, algo, dice, para que las personas con discapacidad visual pues no nos estemos enfrentando a tantas barreras, ¿no? Entonces yo les dije, bueno, pues estaría bien, ¿no? Sí, estaría interesante. Yo venía ya un poco desanimado porque yo ya había trabajado con una organización civil que tuve previamente, que fundé cuando tenía yo 18 años, entonces pues en realidad fue un laboratorio de experimentos para mí y que pues había tenido aciertos y desaciertos, ¿no? En esta organización pues errores de jóvenes, ¿no? Que uno cuando está muy joven, pues yo creo que yo lo que le diría a los jóvenes es
intentarlo siempre, ¿no? Arriesgarse. Yo creo que eso es lo valioso. Nos pueden decir no lo hagas, no te expongas, pero en ese momento cuando uno es joven, pues es aguerrido, tienes muchas energías y yo les diría, aprovechen esas energías. Yo lo hice así y en esta primera organización que pues fundé con otros jóvenes también, cuando tenía 18 años, dije, bueno, pues hubieron errores y muchos aciertos también y muchos aprendizajes. Entonces mis compañeros en el año 2006 me dicen, bueno, pues, ¿por qué no retomamos la organización que tienes? Les contesté, no, espérense, mejor vamos a hacer una nueva porque pues esta organización pues ya está hecha y no hay nada mejor que empezar el caminito, volver a empezarlo ya con un poco más de experiencia por mi parte, pero también ustedes van a adquirir la experiencia para poder pues empezar a construir esta organización civil nosotros juntos, ¿no? Y entonces dijeron, órale, vamos a aventarnos al ruedo y empezamos a construir esta nueva organización civil, punto 6, que nace en un pasillo de metro la idea, y empezamos a reunirnos, a platicar, que el cafecito, que nos íbamos a la Biblioteca México, ahí afuera del Metro Valderas, hay una sala para personas ciegas, nos íbamos ahí a reunirnos, empezamos a convocar a más compañeros ciegos, les dijimos, a ver, ¿les interesa la idea? Esa es la propuesta. Punto 6 quiere ser una organización civil diferente, donde nosotros lo dirijamos, donde nosotros propongamos, donde nosotros hagamos, ejecutemos y que no lleguen otros a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, se fueron sumando, algunos compañeros dijeron, sí, 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 muy emocionados y llegaron y se sentaron con nosotros, pero pues al paso del tiempo dijeron, ¿sabes qué? Pues es que no aguantamos, ¿no? O sea, es muy pesado esto. Y al final, pues este trabajo tenía mucho que ver con tema de voluntad y también de ser voluntario, porque no era un trabajo pagado, no era un esfuerzo colectivo, donde nosotros tenemos que buscar la forma de generar recursos, ¿no? Desde hacer vender pulseras o figuras de origami, gelatinas, para poder recaudar fondos para conformar la organización civil punto 6. Nos íbamos afuera de las iglesias a vender. Empezamos a recaudar fondos de una forma, pues como yo se lo decía a los compañeros, ha sido un esfuerzo colectivo desde el principio, ¿no? No llegar y sentarnos y con la mesa ya puesta, sino más bien sí nos costó a todas y a todos los que fundamos punto 6, pues un trabajo impresionante para lograr pues lo que hoy es punto 6, ¿no? Que es una organización civil pues que busca contribuir a la inclusión educativa, cultural, social, laboral de las personas con discapacidad. No solo visual, nació con la idea de la visual, pero al paso del tiempo nos fuimos extendiendo. Ahora ya pensamos, bueno, a partir del proyecto que tenemos en Tlahuitoltepec, en la Sierra Mije, pues abarcamos la parte educativa, cultural, recreativa, económica, todo, ¿no? O sea, nos fuimos extendiendo y dentro de esta población, pues tenemos personas con diferentes discapacidades, ¿no? Si bien punto 6 fue fundada por personas con discapacidad visual, hoy en día atiende a otras discapacidades, ¿no? Y busca también no solo atender a las discapacidades, sino en general, pues a la población que desea integrarse con nosotros, ¿no? A participar en nuestras diferentes actividades. Así nace punto 6 y esa es la finalidad de punto 6. Es una versión de y para personas con discapacidad. Wow, pues es admirable y ahora sí que todo esto involucra un gran esfuerzo y un gran interés, un gran empuje definitivamente por querer hacer las cosas y eso es finalmente ser proactivo, o sea, no quedarnos con los brazos cruzados, nada más quejándonos o esperando que las cosas se nos resuelvan, sino realmente participando y siendo activos, ¿no? Entonces es muy admirable. Pues muchas gracias. Sí, yo creo que la idea yo lo que pienso hoy en día es que a veces nos quedamos las personas con discapacidad asumiendo lo que la sociedad nos ha impuesto, estos estigmas, estos prejuicios hacia nosotros de vernos como cuerpos enfermos, como cuerpos con deficiencias. Y yo entiendo, digo, en la maestría al revisar varios textos que no tenían que ver con discapacidad propiamente, sino más bien con diferentes contextos, grupos sociales, movimientos,
me daba cuenta que, claro, esto nos pasa a las personas con discapacidad. La gente de color, los negros, les pasó eso en el mundo, ¿no? Tanta opresión, pues lo llevó a quererse blanquear, ¿no? O sea, a querer ser como el blanco. Y en el caso de la discapacidad nos ha pasado lo mismo. Durante toda la historia de la humanidad, las personas con discapacidad en diferentes culturas, pues hemos sido como segregadas, marginadas. Y bueno, eso nos lleva al presente a decir, bueno, pues es que nosotros nos servimos y entonces no podemos hacer cosas desde nosotros mismos, desde partir desde nuestras propias necesidades. Yo les digo a los chavos, a los jóvenes, les digo, yo creo que en México, en especial, digo, cada cultura es distinta y en la historia también hay que aclarar, ha habido culturas que han tenido una diferente visión de la discapacidad, ¿no? Tampoco podemos decir que todas han sido culturas que oprimen, han habido culturas que les han dado un lugar, ¿no? A las personas con discapacidad. Misma cultura, las culturas prehispánicas, hay culturas como la azteca que le daban cierto lugar a las personas con discapacidad, ¿no? Tenían una mirada distinta de las deficiencias, ¿no? Ocupaban un lugar dentro de su sociedad. Entonces, no puedo decir que todas eran malas ni que son buenas, ¿no? Simplemente, pues tenemos que verlas desde un enfoque crítico. Y bueno, en el presente, les digo a los jóvenes esta parte de tenemos una gran oportunidad en México. La gran oportunidad es que hay muchas tareas por hacer. Ujú. Nada está resuelto. Entonces, si nosotros agarramos esos problemas y los capitalizamos, digo, no me gusta mucho el concepto de capitalizar, pero bueno, si tomamos esas problemáticas y decimos, aquí hay algo, un trabajo que realizar, pues vamos a elaborar un proyecto. Los grandes inventos, las grandes ideas han nacido de una problemática. Entonces, ahí Totalmente. hay una gran oportunidad. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Y así fue como surgió en ustedes la idea de letras habladas. ¿Qué tal si ahora nos platicas de eso? ¿Cómo fue que surgió esto? Pues te contaba que en el 2006 surge Punto 6, nos fundamos el 10 de febrero oficialmente ante notario público, el 10 de febrero de 2006. Y entonces seguimos con nuestras reuniones de grupo, ¿no? Dijimos, bueno, ya nos constituimos, ya pagamos al notario, ¿ahora qué sigue? Y entonces nos sentábamos en la Biblioteca México, igual los que ya éramos de parte del consejo directivo, y entonces nos sentamos a platicar, a pensar, ahora qué sigue, qué vamos a hacer. Y entonces yo les decía a los compañeros que yo tenía un proyecto que lo había propuesto a mi casa de estudios, la Universidad Pedagógica Nacional, y que me lo habían rechazado y que yo lo había tenido congelado ya casi 2 años, lo tenía ahí en el refrigerador enfriándose, guardándose, conservándose. Les dije, miren, aquí hay un proyecto, se los presento. La idea es, pues, un programa que se llama así, le vamos a poner letras, se llama Letras Habladas. Les digo, se me ocurrió porque, les digo, yo me he dado cuenta como estudiante que no hay materiales accesibles, que no hay libros de lectura en formatos accesibles, que uno va a la biblioteca y pues sacas el libro y tienes que ver quién te lo lee, o bien escanearlo si tienes un escáner. Y el escáner va a sacar códigos basura, entonces al final la lectura no puede ser fluida y limpia y no se iguala al de una persona que ve que agarra y va a la librería, compra un libro, va a la biblioteca, va al puesto de revistas y compra un periódico, una revista y lo va leyendo. Nosotros no tenemos esa facilidad. Entonces, sumado que en las universidades yo me di cuenta que faltaba el tema de la conciencia por parte de la comunidad universitaria. Hablamos desde los estudiantes, el personal de vigilancia, los profesores, el personal administrativo, hasta la cabeza, ¿no? En este caso, el rector, rectora, no Ujú. tienen la conciencia sobre el tema de la discapacidad visual. Y entonces yo les decía, pues tenemos que generar conciencia, tenemos que hacer acciones para que cambie eso en nuestras universidades y qué mejor pues que se haga en una institución de educación superior este proyecto, ¿no? Y donde podemos Claro. hacer materiales en formatos accesibles. Entonces los compañeros dijeron, nos late la idea, lo discutimos, si no mal recuerdo, un par de semanas, se lo llevaron a casa, lo leyeron, lo revisaron, lo enriquecieron y finalmente tuvimos el proyecto Letras Habladas, ¿no? Se intentó cambiar el nombre, luego al final dije, no, les dije, no creo que sea mejor Letras Habladas y quedó Letras Habladas ahí. Y entonces, pues, un compañero, Fermín, que estudiaba en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que era parte del consejo directivo,
nos dijo, oigan, pues yo creo que lo podemos presentar en la UACM, donde yo estudio, y podemos ir platicando con yo platico con el rector, dice que es una persona muy abierta, vemos, le hago la propuesta, a ver qué dice, y si nos da una audiencia. Y bueno, para no ser la historia larga, nos dio sí nos dieron la audiencia, digo, fue cuestión de meses, tampoco fue que a la semana ya lo tuviéramos, fueron cuestión de meses, y tuvimos la reunión, y ahí fue donde platicamos con el rector, les hicimos le expusimos la idea, el proyecto, qué consistía, y él abiertamente nos dijo, ok, jóvenes, me gusta la idea, si hace falta en esta universidad, qué es lo que necesitan ustedes, ¿no? Y le hicimos la carta a los reyes, y pues nos lo concedió, la verdad es que digo, y voy a decir el nombre del rector porque me parece que es muy importante, el ingeniero Manuel Pérez Rocha, que también fue fundador de los CCHs en la UNAM. Entonces él fue el fundador de la UACM, y en aquel entonces era la cabeza de esta casa de estudios, nos abrió las puertas y nos dijo adelante, ¿no? También muy propositivo, nunca nos dijo, no, ¿saben qué? Pues déjenme verlo, ¿no? Él dijo, sí, adelante, ¿no? Desde ese momento nos dio la motivación para seguir adelante. Y es como nace Letras Habladas, de un esfuerzo, de una idea, de un grupo, de una organización civil, de un grupo de personas ciegas que nos organizamos, que conjuntamos ideas, que todos aportamos al final, y que en el camino se lo propusimos a una casa de estudios joven, y que bueno, nos abrió las puertas, ¿no? Digo, la primera experiencia que tuve pues no fue positiva. Cuando yo presento como esta idea a la UPN, no es bien recibida, y entonces pues al final lo termino presentando a la UACM, donde se crea este proyecto. Ahora, ¿qué se requiere para crear un espacio de este tipo? Yo creo que primero, vuelvo al tema de qué se requiere, primero detectar la problemática. No podemos crear proyectos si no vemos el problema que queremos atender. Ese es el gran tema, ¿no? ¿Dónde queremos impactar? Ese es el primer punto. Por eso yo decía que muchas veces platicando con los jóvenes, les digo, es que no nos podemos cerrar creyendo que todos vamos a ser abogados, ¿no? Que todos vamos a ser médicos, y que en el caso de las personas ciegas nos frustremos porque no nos quedamos en la carrera de Derecho. Yo soy un claro ejemplo, ¿eh? Yo quería estudiar Derecho, yo no quería ser psicólogo educativo, pero también me di la oportunidad de conocer otras alternativas. Entonces, lo primero es siempre no cerrarse, no encasillarse, porque si no nos quedamos atorados, no avanza el tren. Tenemos que empujar ese tren tan pesado, porque es muy pesado. El tren de la discapacidad es muy, muy, muy pesado, y todos, y seguramente tú coincidirás conmigo, Angélica, es un tema que cuando llega a nuestras familias, llega a nuestros cuerpos, llega a nosotros mismos, es un tema muy complejo. No podemos decir que es un tema fácil, ¿no? De asumir. Uno lo dice de este lado, no, es que sí, las personas con discapacidad podemos, y parece ser que nos convertimos en lo contrario, en súper ciegos, súper sordos, súper personas con discapacidad física, y no, la realidad es que sí, la discapacidad se sufre. Digo, tampoco me gusta mucho el concepto, pero bueno, al final sí creo que es una realidad también, pero dentro de eso hay que aprovecharlo, porque yo digo, bueno, si está el problema, hay que entonces empezar a crear alternativas. Y Letras Habladas, precisamente un proyecto de esas características, partió de una necesidad de nosotros mismos. O sea, el que yo les presentara una idea a los compañeros, y a ellos les convenció la idea, a los mismos compañeros que estaban conmigo en punto 6, fue porque ellos también adolecían del mismo problema, que no había textos, que los maestros no sabían cómo trabajar con ellos, que los compañeros no estaban concientizados en torno al tema de la discapacidad, etc., etc. Y entonces coincidimos. Entonces, ese es el gran tema. Yo siempre he dicho que hay muchos temas que resolver, y entonces ahora lo que sigue es, yo siempre les digo también a los compañeros incluso, y a los jóvenes les digo, lo que sigue es, tu idea está buenísima, me encanta tu idea, tu propuesta, pero ¿qué sigue? Siéntate a escribirlo. Siéntate a escribir tu idea, como salga, como sea, lo que te brote, como vayan las, siéntate a escribirlo, así salga media cuartilla, siéntate a escribirlo, porque si no, no vas a tener nada, no vas a tener un guión. Es como el guión de una obra de teatro, el guión de una película, donde necesitas forzosamente tener la idea. Y entonces ahora sí, lo empezamos a perfeccionar, lo empezamos a trabajar, a ver los pros y los contras. Ya después vienen todos estos temas del FODA y todas las cosas que yo en realidad te puedo decir, sí sirve, pero al final creo que lo ideal es primero aviéntate al ruedo a hacerlo.
hacerlo y ya después ve las oportunidades, dónde puedes presentarlo, ¿no? En este caso nosotros analizamos muchas instituciones y presenta el compañero Fermín fue el que se dijo, órale, está la UACM, vamos a presentarlo, lo presentamos. Y si no hubiera sido en la UACM, hubiéramos tocado más puertas. Digo, yo había tocado la puerta de la universidad donde yo estudié y donde estaba yo participando en otro proyecto en 2004, 2005, y no fue aceptado. Bueno, pues bien pude haberme rendido. Sí salí frustrado, digamos, no puedo decir que no salí frustrado, lo he platicado así entre los compañeros, cómo salí después de que me dijo la persona que yo se lo presenté, que no iba a ser aceptado mi proyecto, que no servía en pocas palabras, yo salí frustrado, ¿no? Y sí, Claro. llegó un punto de donde me deprimí, pero le dije, bueno, pues vamos a guardar la idea, vamos a dejar que se enfríe tantito y después aparecerá alguna oportunidad y así fue. Entonces, eso creo que es lo más importante, ver la problemática, ver dónde están escribirlo en un papel y luego acomodarlo, acomodar las ideas, desarrollar una línea de trabajo, decir, a ver, qué vamos a necesitar, qué vamos a hacer, los objetivos, y bueno, después presentarlo a donde, con las personas indicadas, o bueno, de todo tipo de personas, instituciones, empresas, donde querramos nosotros implementar nuestra iniciativa. Súper. Y una vez que el rector lo aprobó, ¿qué siguió después? Ya una vez que se aprobó, el 2006 fue cuando lo presentamos, todo 2007 prácticamente se estuvo pues cabildeando el tema de los recursos. Uno de los grandes temas que es importantísimo para todo proyecto son los recursos y la discapacidad, tú no me dejarás mentir, hay pocos recursos económicos, se destinan pocos recursos económicos en las instituciones, en el gobierno, se destinan pocos recursos. Entonces, ese es un gran tema y yo sí soy muy insistente ahora, antes no lo era tanto, creía más en la buena voluntad, en que pues, se pase sin recursos. Hoy en día tengo clarísimo que si no hay recursos económicos y los suficientes recursos, no podemos sacar adelante un proyecto. Ningún proyecto sale adelante sin recursos. Necesitamos recursos para empujarlo y más de este tipo de proyectos educativos como Letras Habladas. Entonces necesitábamos recursos y el rector, afortunadamente, pues él apoyó, dijo, a ver, van a conformar un comité académico por profesores, profesoras, y entonces así lo hicimos. Fermín, que era el que estaba dentro de la institución, se encargó de buscar a maestros, maestras de la institución educativa, y entonces los reunió y nos sentamos a platicar, a discutir la iniciativa, a ver dónde le quitábamos, dónde le poníamos más, qué tema le agregábamos, que se ajustara al modelo de la institución, porque ahora ya era ponernos la camiseta de la institución. Y entonces, este proyecto se materializa a finales de 2007. En octubre, noviembre, empezamos a hacer el piloteo de todas pues las herramientas tecnológicas que habían comprado, que fue maravilloso porque la universidad nos puso un salón, equipamos un salón, porque la universidad hasta hoy en día no cuenta todavía con las instalaciones adecuadas. Equiparon un salón, adaptaron un salón, una aula de clases, pusieron lo que es el internet, pusieron las computadoras, las mesas de trabajo, nos compraron una impresora braille, que son carísimas las impresoras braille, y entonces la universidad en la carta a los reyes nos pedimos una impresora braille, nos compraron la impresora braille, el software, y entonces Wow. teníamos que probarlo, ¿no? Echarlo a andar como todo proyecto. Primero se testea, se pilotea, se prueba a ver qué funciona, qué no funciona, elaborar los protocolos, porque uno de los grandes temas que nosotros estábamos entrando un tema nuevo. Hoy en día se habla mucho de corrección de textos académicos. En realidad, la corrección de textos en México no se hacía a fondo, se hacía, sí había organizaciones civiles que ya lo estaban trabajando, pero no era tal cual para textos académicos, era más literario lo que se trabajaba. En Argentina estaba ya Tiflo Libros, que ellos sí ya tenían un camino recorrido en Sudamérica, pero en México éramos nosotros los pioneros que estábamos empezando el tema, y nosotros sin saberlo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad estaba naciendo en el año 2006, cuando nosotros estábamos presentando el proyecto, se empezaba a hablar 2006, 2007 de la Convención, se oía, pero en realidad las personas con discapacidad no conocíamos a fondo a la Convención, ¿no? Es reciente que ya se toca más el tema de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, en realidad nosotros pues estábamos arrancando un tema nuevo y entonces necesitábamos hacer protocolos para corregir textos porque Letras Habladas, su capital humano principal también son prestadores de servicio social. Fue algo que el proyecto desde su origen propuso y es algo que yo siempre pensé desde que redacté el proyecto fue
dije, bueno, y a ver, ¿cómo sostenemos la corrección de textos? Porque yo ya sabía que corregir un texto, un libro, no te lleva 1 hora, 2 horas, te puede llevar semanas, meses corrigiendo un libro, depende de la complejidad del texto. Entonces yo dije, una de dos, o recurrimos, yo recordaba en aquel entonces cuando pensaba en letras habladas era, o recurrimos a personas jubiladas que no tienen trabajo, que ya, digamos, tienen un recurso con que subsistir y que a lo mejor dicen, pues quiero apoyar, me interesa sumarme a una labor comunitaria, colectiva. Dije, bueno, esa es una oportunidad. Le dije, bueno, y la otra es, si es en una universidad, ¿qué hay? Pues servicio social. Yo nunca he apostado al voluntariado, no creo mucho en el voluntariado, creo más en algo más formal como el servicio social. Entonces yo dije, el servicio social es un requisito que todos los ciudadanos que estudian en una licenciatura, incluso algunos bachilleratos también lo piden, ¿no? Pero las universidades es un requisito, sus 480 horas de cajón. Dije, excelente, por ahí podemos entrar. Entonces, cuando el proyecto nace, cuando Letras Salas nace ya con ese perfil de hacer un convenio interno con el área de servicio social para precisamente pues poder contar con jóvenes que nos apoyaran a corregir los textos, pero para corregir esos textos necesitábamos nosotros darles un manual, un protocolo. A ver, ¿qué vas a hacer si encuentras un pie de página? ¿Qué vas a hacer si encuentras una gráfica, una tabla, un mapa conceptual? Todo eso. Entonces nos sentamos a redactarlo. Eso era importantísimo trabajarlo, que todo eso se ha ido perfeccionando, se ha ido avanzando ya en el camino, pero había que arrancar con algo y entonces todo eso lo empezamos a hacer. Eso es lo que siguió después de que el rector nos dice, nos da luz verde, nos dice, está aquí la opción, el recurso, y esto forma parte de la base. Eso es lo que siguió ya después del 2007 para empezar a trabajar. Interesante. Pues veo, Juventino, que es un trabajo impresionante que está detrás de todo esto. ¿Qué siguió después? Ahora sí que estos manuales, explicarles a los del servicio social, preparar todo esto y pues yo creo que tenían que tener muy, muy claro también cuáles eran los objetivos, ¿verdad? ¿Qué tanto iban a ofrecer en este espacio? Sí, sí, lo que siguió fue, bueno, el 11 de marzo se inauguró formalmente el programa Letras Habladas y bueno, lo que siguió después fue, después de la inauguración ya formal para abrir las puertas a los compañeros estudiantes fue que exactamente eso que dices, ¿no? ¿Qué se les ofrecía? O sea, ya digamos que el servicio que se ofrecía era, que era parte de los objetivos del programa, era pues la corrección y adaptación de textos académicos. Ese era el eje rector del programa y sigue siendo el eje rector. Es el principal servicio que ofrece el programa Letras a las que llega el usuario, estudiante, sí, con discapacidad visual, con sus libros, fotocopias, al área, al programa, al espacio de letras habladas y dice, yo quiero que se corrija ese texto. Entonces nosotros lo escaneamos, lo pasamos con un compañero prestador de servicio social que ya previamente se leyó el protocolo y empieza a hacer toda la corrección de textos. Y después se le regresa al estudiante ese texto. Se le regresa ya corregido para que lo pueda leer con su programa lector de pantalla. Ahora, se le da la carta. Se le dice, a ver, ¿cómo lo vas a querer que se te devuelva? En audio, o sea, en audiolibro con un sintetizador de voz, no con voz humana, con sintetizador de voz. Y mucha gente aquí dirá, ¿por qué no voz humana, Juventino? Porque nosotros tuvimos muy claros desde el principio que grabar con una voz humana lleva tiempo y hacerlo de forma más profesional para resguardar el acervo necesitaríamos tener una cabina de grabación, tener editores de audio y que se grabe. Y eso lleva mucho tiempo. Y el estudiante, cuando uno es estudiante, lo sabe y por eso nos partimos de la necesidad de nosotros mismos, es un estudiante no te va a esperar 3 meses, 5 meses, porque se le va el semestre. Él lo necesita para así a lo mucho una semana, y si lo puede tener hoy mismo, excelente. Entonces teníamos que garantizar eso. Y entonces dijimos, bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues con sintetizadores de voz si lo quieren audio, pero si no, en Word. Yo te puse hoy en día, es un dato interesante, la mayoría de nuestros estudiantes usa el Word, o sea, el Word es el texto favorito de los estudiantes ciegos. Y lo leen con un lector de pantalla, con un NVDA, con un JAWS, con el lector de pantalla ahora de los celulares, que ya traen lectores de pantalla también.
ya sea Android, iOS, o sea, ya lo leen ellos con sus lectores de pantallas que ellos dicen, ellos ya tienen el archivo, se lo llevan a su casa y lo pueden trabajar sin ningún problema. Ujú. Y ese fue uno de los ejes rectores. Y luego está la parte del braille. También, si el estudiante decía, yo lo quiero en braille, se lo imprimía, empezamos a imprimir en braille, sin ningún problema, porque tenemos nuestra primera impresora braille. Ya después, la universidad compró más impresoras braille. Entonces, Wow. hoy en día no hay ningún problema en cuestión de imprimirle a los estudiantes en braille sus textos. Aquí el tema Ujú. es que hay estudiantes que llegan a la universidad que no usan braille, que no conocen el braille. Eso es algo también que ha sucedido, ¿no? Sí. Ese es un tema que va más allá, ¿no? Es un tema pues yo me atrevo a decir, una falla del sistema educativo nacional, que no está dándoles braille a los niños ciegos, ¿no? Entonces, al llegar Ujú. a la universidad no saben braille, pero bueno, ese es otro tema. Digamos, es el eje rector del programa Letras Habladas. Y el Ujú. otro tema fue la toma de conciencia. La toma de conciencia en torno al tema de la discapacidad en general. Entonces, ¿qué hicimos? Pues empezamos a desarrollar como líneas de acción talleres de lectoescritura braille. Abrimos la convocatoria al interior de la universidad y la gente se empezó a inscribir. Bueno, la sorpresa fue tan grande que en los primeros talleres de braille nos dimos cuenta que no solo teníamos estudiantes de la UASM, sino teníamos estudiantes de otras universidades. Sin Wow. discapacidad, entonces que no les estaban enseñando braille, incluso no teníamos Ujú. estudiantes de la normal de educación especial en esos talleres de braille, entonces nos encantó, nos sorprendió, nos encantó y es algo que hasta la fecha, digo, ahora en tiempos de pandemia ha sido difícil, pero antes de la pandemia, nosotros desarrollábamos continuamente en los diferentes planteles, porque la UASM tiene 5 planteles en la Ciudad de México. Entonces, nosotros estamos en San Lorenzo Tezón, pues ahí está nuestra sede, pero íbamos a nosotros planteles a dar talleres de lectoescritura braille a los estudiantes, maestros, personal administrativo que llegaba a entrar a estos talleres. Entonces, fuimos desarrollando diferentes actividades de este Ujú. tipo, ¿no? De esta índole, pláticas, los maestros, también estaba la parte de empezar a abrir la parte académica, y entonces los maestros nos invitaban a dar pláticas a sus grupos, a sus alumnos sobre discapacidad, a ver qué es lo que hace letras habladas, y pues ahí les echábamos ya el rollo de la discapacidad, les explicábamos los derechos y que bueno, pues está este tema de la discriminación, la exclusión y qué tenemos que hacer como seres humanos para pues cambiar esta situación, ¿no? Entonces, y de ahí surgían de los estudiantes de la universidad que les dejan trabajos finales en el semestre y se empezaron a involucrar el tema de la discapacidad. Luego yo te puedo decir que nosotros empezamos que se inaugura en marzo y entonces en junio ya teníamos nosotros estudiantes sin discapacidad haciendo investigaciones sobre el tema. Qué interesante. Y llegaban a preguntarnos, oye, pues es que estoy investigando sobre exclusión, sobre discriminación, sobre ciegos. Y entonces era padrísimo, nos emocionamos mucho porque ellos ya estaban poniendo en sus trabajos de investigación de sus diferentes materias el tema de la discapacidad. Ujú. Bueno, la otra parte está lo de los talleres extracurriculares del programa Letras Saladas, que son presentes para ciegos, talleres de computación, de ortografía, de inglés, de redacción, diferentes temas que surgieron tanto de los mismos estudiantes que solicitaban esos servicios, los estudiantes con discapacidad visual, como los maestros, algunos maestros se empezaron a acercar también y empezaron a hacer propuestas. En este proceso de toma de conciencia, hubieron maestros que se sumaron, que se pusieron la camiseta y dijeron, oye, yo tengo esta idea, ¿por qué no desarrollamos este taller de ortografía, este taller de redacción o este taller de inglés? Entonces, lo empezamos a desarrollar con los maestros también. Entonces, empezamos también a desarrollar actividades con estas academias de la universidad y con los estudiantes con discapacidad. Pero aquí hay un punto que aclarar. Letras Habladas no solo atiende a sus estudiantes con discapacidad, sino también a estudiantes con discapacidad visual de fuera. Tenemos usuarios externos. Ujú, Entonces, eso te iba a preguntar. Sí. sí, nosotros no estamos cerrados solamente a atender a estudiantes internos. Letras Habladas de que nace, su idea fue abrirlo a espacio a personas pues, de otras comunidades, ¿no? Educativas, no solamente de la UACM. Entonces, es como ha funcionado el programa Letras Habladas y pues en el camino ha ido desarrollando diferentes temas, ha ido incidiendo más en otras áreas, ha ido participando en otros espacios, incluso, digamos, dio pie a que saliera un nuevo programa que se llama Programa Letras Señadas, apenas antes de la pandemia, que pues bueno, ya serán 3 años, nació el programa Letras Señadas, que es un programa para sordos.
Entonces, Mm, tiene una licenciatura, pues, que se está adaptando todavía, es un camino que se están dando, que lo han asumido un grupo también de profesores de la UASM y que está trabajando este proyecto de letras señadas, precisamente, pues, para que los compañeros sordos también puedan, pues, recibir educación y que se les dé ese derecho, ¿no? De recibir una educación incluyente, que es todo un tema lo de la inclusión, pero bueno, pues ahí también la UASM está luchando por generar esas condiciones. Es un trabajo arduo porque, como decía yo hace un momento, todo proyecto necesita un presupuesto, necesita recursos económicos. ujú, vaya que sí. Oye, ahorita que mencionaste todo esto, me surgió la curiosidad de saber, cuando mencionaste lo del taller de braille, mencionaste también a maestros y a personal administrativo. Quiere decir que no solo personas con discapacidad visual tomaron braille, sino también personas sin discapacidad. De hecho, esa persona sin discapacidad. O sea, el Mm, objetivo es, en esos talleres no participan personas con discapacidad visual, es para ah, personas sin discapacidad, es un taller de concientización tal cual. Entonces sí. se abre a la comunidad universitaria. Para los compañeros ciegos sí les damos talleres, si son de la comunidad universitaria, no atendemos externos, ahí sí en braille no, porque hay instituciones Ujú, que lo hacen, nosotros no vamos a duplicar esfuerzos. Entonces nosotros lo que hacemos es, si son de nuestros estudiantes y quieren aprender braille, o sea, estudiantes ciegos, ahí sí les damos braille personalizado. Pero ujú. los talleres de braille, así colectivos, en grupo, son para la población que no tiene discapacidad. Wow, wow, qué padre. Está súper eso. Oye, me imagino que ahorita, después de tantos años de ya estar trabajando en esto, me imagino que el acervo que ya tienen de documentos ya listos para las diferentes licenciaturas debe ser enorme, ¿no? Es un punto importante el que tocas, porque Letras Habladas lo que buscó precisamente también partió de esta situación de no grabar con voz humana fue poder resguardar todo ese acervo. Entonces, Letras Habladas, Ujú, todo texto que corrige lo resguarda. Tenemos en audiolibros, nosotros llegamos aproximadamente a 500 libros en ujú, audiolibros. Pero como vimos que los estudiantes ciegos, en realidad ellos no dan su prioridad a los audiolibros, nos dedicamos más a corregir textos en Word, tener mucho cuidado con los Word. Y entonces tenemos un acervo ya enorme. Por ejemplo, ahorita tenemos 5,000 textos de algo que le llamamos nosotros fondo documental, que son textos de diferentes fotocopias, fragmentos de artículos, libros que utilizan los estudiantes. Porque ujú, los maestros no utilizan libros completos, ¿no? Para sus clases usan que un capítulo de tal libro o de tal revista y entonces es lo que se ha ido corrigiendo. Entonces, y tenemos también un acervo considerable de libros en Word. O sea, libros en Word ya tenemos bastante y académico, que es lo más importante, que es texto académico. Literario manejamos muy, muy poco. La mayor parte ujú. es texto académico de historia, de derecho, de comunicación, de filosofía, de sociología, de economía, psicología, o sea, tenemos, digamos, de los mismos estudiantes y usuarios externos también, que llevan materiales, pues esos libros siempre se quedan ahí, todos esos libros se van quedando resguardados, por si el día de mañana llega otro estudiante y dice, oye, quiero este libro para la materia de cultura científica y humanística uno. Ah, déjame ver si lo tenemos. Y ya si lo tenemos, ya se lo lleva en ese momento, ya no lo necesitamos Ujú. corregir. Ya él ya no Sí. tiene que, él o ella no tiene que dejar las fotocopias. Entonces, es lo que hemos buscado. Pero bueno, desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo desde el ángulo donde lo veamos, los maestros siempre cambian de lecturas, pocas veces repiten las lecturas, entonces digo, a lo mejor es desafortunado para nosotros como ciegos porque no vamos a tener que esperar tiempo para corregir los textos. Ujú. Afortunado para el tema del aprendizaje porque, pues bueno, los maestros actualizan su acervo bibliográfico también, entonces eso es muy bueno para todos los estudiantes. Entonces, bueno, pues para eso está Letras Habladas y nosotros en eso los apoyamos, ¿no? En la corrección de textos, para eso está ese programa. Claro. Oye, ahorita la pandemia, ¿qué ha representado para letras habladas? Pues ha significado todo un cambio, porque nosotros todo lo hacíamos presencial, todo era, nosotros no manejábamos nada virtual, todo era, el estudiante llegaba al área, los maestros, igual había maestros que llevaban su carpeta de textos a letras habladas para por si tenían algún estudiante ciego o débil visual, entonces llevaban el material y todo era presencial. Entonces nos cambió toda la jugada, llegó la pandemia y bueno, nuestros prestadores de servicio social, pues a casa todos, ¿no?
y Ujú. tuvimos que sentarnos a ver cómo le íbamos a hacer, pues desde casa, empezar a recibir los textos de los estudiantes. Afortunadamente, pues los maestros también se tuvieron que virtualizar, entonces los maestros ya no usaban textos físicos, sino PDFs, ¿no? Entonces nosotros lo que hacíamos era, los maestros nos mandaban los PDFs a nosotros como trabajadores, a nuestros correos institucionales o al correo institucional de Letras Habladas. Los estudiantes también mandaban sus correos vía correo electrónico, vía WhatsApp. Nos mandaban la información, los textos, nosotros ya los adaptábamos, los convertíamos a Word, los pasábamos a corrección con los de servicios sociales, los de servicios sociales en sus casas trabajando también. Y curiosamente tenemos chicos de servicio social que no conocemos en persona, ¿eh? O sea que Ujú. los que estaban con nosotros cuando empezó la pandemia, pues los conocimos, pero ya ellos ya Sí. terminaron su servicio social, ya cubrió sus 480 horas, y ahora chicos nuevos que han llegado, bueno, ha sido todo un tema. Entonces, Ujú. hemos tenido que virtualizarnos y cambiar toda la dinámica, y pues sí, repercutió. Los estudiantes también les ha costado más trabajo porque, pues bueno, este tema de que tuvieron que empezar a manejar las famosas plataformas digitales como Google Meet, Zoom, pues nadie estaba familiarizado. Entonces, hubo que explicarles también a los compañeros estudiantes, estarlos acompañando en ese proceso, o en el Classroom, que es bastante enredado, aunque es funcional, pero es enredado el Classroom. Entonces, todo eso tuvimos todos que empezar a trabajarlo, tanto estudiantes como nosotros. Ujú. Ya lo creo. Ya lo creo, y ustedes apoyaron a los estudiantes en esto, ¿verdad? Para poder manejar las distintas plataformas. Así es, y seguimos en Sí, ese proceso. sí, wow. Ahora, con todo este programa, ¿se puede decir que es el primero y el único en México? En su tipo, sí, en su tipo. O Ujú. sea, así como está planteado Letras Habladas, como te lo he venido contando, sí somos como un programa muy peculiar, porque nosotros en realidad Letras Habladas sí está enfocado a discapacidad visual, aunque hemos tenido un par de compañeros con parálisis cerebral que también requieren de textos accesibles, porque el tema de la movilidad les dificulta leer un texto, y a veces ellos optan por usar también un programa. Es un lector de pantalla, no propiamente hace la función del iOS NVDA, pero usan programas que convierten automáticamente texto a audio. Entonces, Ujú. ellos también les sirven mucho nuestros textos, ya sea en audio o ya sea que lo utilicen ellos en Word también. Entonces, hemos tenido un par de compañeros con esas características, y no nos cerramos, como te decía, pues a otras discapacidades. No, digamos, Letras Habladas no nació para la discapacidad en general, pero Letras Habladas en el camino ha tenido que hacer estos ajustes. Entonces, por eso, Letras Habladas se ha convertido en un programa único. No decimos, ojo, que seamos los únicos programas que tenemos discapacidad, que las demás universidades no lo tengan. Cada universidad tiene sus programas de atención a personas con discapacidad, pero son de características distintas. Así como nosotros trabajamos, ahora sí que yo les digo a la carta, a los servicios de los estudiantes, sí somos únicos, sí que les imprimimos ahí mismo en la universidad, que cuidamos mucho el tema de las impresiones en braille. Tenemos una compañera que se encarga de editarlo perfectamente, checarlo, de darle el formato adecuado, que sea así en accesible también el texto en braille, ¿no? Porque no nada más agarrar el braille y pegarlo en un procesador de textos y mandarlo a imprimir a la máquina, ¿no? A la impresora braille, sino implica un previo trabajo de edición para que se pueda imprimir correctamente. Ujú. Oye, ¿y estudiantes de otras universidades que no sean de la UACN también pueden acudir con ustedes y tener acceso a estos documentos, a estos textos, estas investigaciones, libros? Sí, por supuesto. Hemos tenido compañeros de la UNAM, de la UAM, que han sabido el programa y se han acercado, y igual llevan sus libros o textos y se los corregimos. Incluso textos de bachillerato, estudiantes de bachillerato, también llegan a estudiantes que nos solicitan el servicio y se los brindamos. Y de otros estados, ¿no? Que nos mandan ahora por correo electrónico los PDFs, y se los hemos convertido y corregido, ¿no? Para que quede totalmente accesible. Entonces, sí siempre ha estado abierto para otros estudiantes, y sí hemos tenido usuarios externos de otras universidades, así como también compañeros ciegos que simplemente les gusta la lectura, ¿no? Que dicen, yo quiero leer un libro nos llegan luego libros de masoterapia, de acupuntura,
y que se dedican los compañeros ciegos a esas actividades y pues dicen, yo quiero este libro en formato accesible y nos llevan sus materiales. Súper, qué increíble. Oye, y para agilizar la inclusión, digamos, a nivel nacional, ¿cabe la posibilidad de convenios, digamos, entre otras universidades, con otras universidades y a lo mejor también con bibliotecas públicas? Sí, sí, sí. Por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho, porque los convenios son muy tardados. Nosotros, punto 6 y la UACM tuvo convenio de trabajo. Ese fue un primer convenio que nosotros tuvimos. Después, en el 2014, nosotros pasamos a formar ya parte de la planta laboral de la UACM. Los compañeros ciegos que estábamos trabajando en letras habladas vía convenio, pasamos a la UACM a trabajar, pero nos dimos cuenta que los convenios son muy tardados en las instituciones educativas, ¿no? Entonces, hemos optado más bien por buscar otras rutas de intercambio de materiales, de intercambio de conocimientos con otras instituciones, con bibliotecas, con universidades. Ha sido una ruta más rápida. No nos cerramos, hemos intentado hacer convenios con otras instituciones, pero sí son bastante tardadas, sinceramente. O sea, no son un tema sencillo en las universidades, ¿no? Porque pues hay requisitos jurídicos que cada institución tiene, ¿no? Pero hemos logrado resolverlo con esta parte de trabajar más bien entre programas, entre áreas, ¿no? Por ejemplo, no sé, la biblioteca, un tiempo estuvimos muy de cerca con la biblioteca central, que tiene un área de discapacidad, entonces intercambiábamos, oye, ¿tienes tal texto que lo quiere tal? Ah, sí, pues sabes que ahí va, ¿no? También la Vasconcelos, en algún momento lo hicimos también, consultamos si ellos tenían un texto, si nosotros teníamos otro texto, y lo estuvimos haciendo, ¿no? Entonces, sí hemos buscado como esas rutas, esas alternativas de trabajar con otras instituciones, ¿no? De poder intercambiar información y materiales también. Claro, porque luego pues hacer todo ese trabajo duplicado es una pena, ¿no? Ahora sí que si en otro lugar ya lo tienen, pues compartirlo para ayudar. Sí, nosotros ya lo veníamos haciendo desde que nacemos, desde que nace Letras Habladas, lo hemos venido haciendo. Y ahora, Ujú. bueno, está el Tratado de Marrakech, ¿no? Que precisamente se supone que la idea es generar este tipo de acciones ya más transfronterizo, ¿no? Intercambiar materiales sin violar las leyes con otras instituciones de otros países. Ujú. Fantástico. Se me hace maravilloso lo que hacen. De verdad, ahora sí que toda mi admiración y mi respeto por la labor que han hecho a lo largo de todo este tiempo del 2006 para acá, tanto como la Asociación de Punto 6 como Letras Habladas, tú con tus compañeros, esa iniciativa que agarraron, esa bandera que agarraron de hacer algo por todos los demás para precisamente evitar o alivianar, digamos, esos obstáculos y esas barreras. Es de verdad increíble, increíble, y yo creo que pues han contribuido a hacer las cosas mucho más fáciles para muchos estudiantes. Pues muchas gracias, Angélica. Muchas gracias por tus palabras y pues también muchas gracias por la entrevista. No, al contrario, y esto quisiera dejar la invitación abierta porque la labor que haces tú también en Oaxaca es sumamente importante e interesante, y quisiera tener la oportunidad de entrevistarte más adelante para que nos platiques de esto, porque vaya que vale la pena. Cuenta con ello. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juventino. Ha sido un placer. Yo espero que esto que nos has compartido ahorita, pues también les motive a tantos jóvenes que a lo mejor nos están escuchando, que ahorita a lo mejor están en la primaria, en la secundaria, que sepan que hay posibilidades para continuar sus estudios, que hay apoyos, que hay este tipo de iniciativas y que no están solos en el camino, ¿no? Que tienen a dónde acudir, y eso es invaluable, invaluable para que sigan adelante y se sigan superando y desarrollando. Entonces, pues que esto que nos has compartido llegue a muchas personas para que se les abran las puertas a tantos que lo necesitan. Así es, pues a nosotros nos toca romper barreras y pues no nos tenemos que rendir. Todavía hay No, mucho que hacer en esta sociedad. sí, hay mucho que hacer. Pues muchísimas gracias, Juventina, ha sido un placer. Muchas gracias, Angélica. Un abrazo. Igual.